¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues se encuentren muy bien, ¿no? No se olvidará, por favor, por el caso de los apagones, tener mucho cuidado en nuestros aparatos electrónicos, sí, estar muy pendiente de ellos, estar pendiente de el cronograma, ¿no? Que el día de mañana, pues, el Ministerio de Energía prácticamente nos va a compartir esa información, ¿no? A su vez, no se olvidará, por favor, de cuidarse bastante, está haciendo mucho frío y las enfermedades pueden aparecer, ¿sí? Consumir, pues, bastante vitamina C, ¿sí? Presentar los documentos si no hemos presentado, tener lo que es, tratar de tener lo que son las pensiones al día para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar, ¿sí? Es acerca de la cantidad de personas que existen en el mundo, ¿no? Es decir, prácticamente la distribución territorial, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente todos los continentes, los países en el mundo, eventualmente está distribuida nuestra población, ¿no? En algunos continentes más, menos, pero prácticamente destaca lo que es tanto el crecimiento de los niños, jóvenes, adultos y sobre todo pues la natalidad y la mortalidad, es decir, las tasas de nacimiento y de crecimiento que tenemos en la actualidad, ¿no? Muy bien, aquí podemos observar algunas imágenes en donde detalla pues la cantidad de personas, en este caso, que existen hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, si recordamos un poquito, al día de hoy, ¿cuál es el país que tiene la mayor cantidad de población en el mundo? Rusia, China. Mm, Muy bien, puede ser Rusia, excelente, ¿no? Al día de hoy, pues destacamos que China se ha convertido en una de las potencias mundiales y además de ello tienen una gran cantidad de población, ¿no? Aquí directamente podemos detallar, ¿sí? Que a medida que estos países siguen teniendo lo que son, siguen teniendo lo que es un enriquecimiento económico, prácticamente da la potestad, ¿sí? Para que la población siga en constante crecimiento, ¿no? Y además de ello, pues el territorio también permite, en este caso, el abastecer, sí, de una cantidad de población bastante grande, ¿no? Aquí en América del Sur, ¿cuál es el país que tiene la mayor cantidad de población? Brasil. Brasil, muy bien, excelente. Después de Brasil, ¿cuál país sigue en la cantidad de habitantes? Venezuela. Venezuela, muy bien. Podemos hablar de Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Perú. Bueno, que tenemos pues prácticamente la mayoría de las habitantes, la mayoría de la población que prácticamente ha crecido en los últimos años, ¿no? Pero sin embargo, también enfrentaron un gran retroceso prácticamente por la pandemia que nosotros vivimos, ¿no? Hoy en día, si hablamos del Ecuador, más o menos de cuánto es nuestra población. 18 millones. Ya, muy bien. Es un aproximado de 18 millones de habitantes, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, dentro del año del 2008 al 2012, nuestra población prácticamente estaba entre 13 a 14 millones, ¿no? Entonces, miren cómo ha crecido nuestra población y además de ello se prevé que al 2030 nuestra población llegue a los 24 millones. Entonces, es decir, que nos proyectamos hacia el futuro que prácticamente en su momento tal vez pues podríamos tener esa cantidad, ¿no?
Ahora, vamos directamente a las características propias de la población mundial en cuanto al crecimiento de la población, ¿sí? Me ayuda en la lectura, por favor, el señor Oscar Andrés, por favor. Muy bien, dice, ahora nacen en el mundo 267 niños y mueren 107 personas por minuto. De ellos, son 26 nacimientos y 23 muertes por minuto en los países desarrollados. Y 241 nacimientos y 84 muertes por minuto en los países pobres. Aunque no es fácil calcular cuántas personas hay en el planeta Tierra, es posible hacerlo con la información disponible. Según cálculos de las Naciones Unidas, a mediados de 2015 la población del mundo era de 7.35 millardos, es decir, 7.350 millones de personas. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, ¿sí? Entonces, aquí prácticamente podemos determinar, ¿no? Que en el mundo, sí, por minuto nacen 267 niños, ¿no? Y mueren, sí, en este caso por minuto, 107 personas, ¿no? Si bien es cierto, aquí logramos detallar que el 26% son en nacimientos y las 23 muertes por minuto en los países desarrollados, ¿no? Entonces, miren, ¿qué quiere decir esta comparación? Que prácticamente existen más nacimientos que muertes en las personas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del Ecuador, ¿entre qué años prácticamente nosotros tenemos una extendida de vida? Es decir, ¿entre qué años más o menos podemos vivir aquí en el Ecuador? Señorita Paola, dígame por favor, ¿cuántos años más o menos pueden vivir los ecuatorianos? Señorita Quiroz. No estamos. Listo, muy bien. No se olvidará, por Más o favor, de menos, notificar si estamos elaborando. Sí, dígame, por favor, señor Oscar. nuestra población es entre 70 y 85 años aproximadamente. Muy bien, excelente, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, nuestros abuelitos, hablando de 20, 30 años atrás, ¿hasta los cuántos años podían vivir ellos? 90 y casi llegando a los 100. Muy bien, excelente, ¿no? Aquí en el Ecuador, en el territorio de Vilcabamba, se establece, ¿no? Que las personas pueden llegar a vivir inclusive más de 90 años, ¿no? Se ha escuchado casos en el cual se menciona de que existen personas que sobrepasan los 100 años, ¿no? 102, ¿sí? Existe de igual manera una persona que llega a vivir, sí, hablando de Vilcabamba, 115 años. Entonces, miren, realmente las personas de el tiempo atrás, 20, 30 años atrás, la experiencia de vida prácticamente superaba los 80, 90 años, ¿no? ¿Por qué será que las personas, si hablando de nuestros abuelitos, vivían tanto tiempo? Tenían alimentación con no muchos químicos ni tantas cosas. Ya, muy bien, excelente. Sí, si bien es cierto, También, nosotros podemos profe, determinar que una de las causas fue la alimentación, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué será que nuestros antepasados, bueno, nuestros padres, nuestros abuelitos vivían más? ¿Por qué será? hoy tenemos un asunto, licenciado, ¿no? Debido a la gran contaminación que se ha producido en los últimos 50 años, eso hace que las nuevas generaciones nazcan un poco más débil debido a su sistema inmunológico, ¿no? Y también Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto en la época de nuestros abuelitos, de nuestros padres,
prácticamente la alimentación era sumamente era bajo lo que son esfuerzos físicos, el clima también nos acompañaba, no existían muchas enfermedades. Algunos los 80 años, ¿no? Hoy en día, sí, prácticamente se establece que las personas pueden llegar a vivir entre 60 y 70 años, ¿no? Porque obviamente, pues, las condiciones han cambiado y los productos, en este caso, ya cuentan con algunos químicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿cuántos años más o menos creen que vamos a vivir? Con la contaminación y con todos los preservantes que en la comida, profe, yo creo que no avanzamos ya a la edad que están llegando ahora nuestros padres o abuelos. Muy bien, excelente. Entonces, miren, prácticamente, si nuestros padres, si llegaran a vivir 80, 90 años, ¿sí? Prácticamente es por la alimentación que en su momento en el cual ellos lograron desarrollarse. Ahora, justamente como lo mencionaba el compañero, ¿no? La contaminación, ¿sí? Las pandemias. En nuestra condición y en nuestra alimentación, algunos historiadores establecen que nosotros vamos a llegar a vivir 50, 60 años. Sí, porque prácticamente la alimentación, como ustedes saben, no ha sido 100% natural, no realizamos, por decirlo así, actividades físicas diariamente, ¿sí? La tecnología ha mermado en algunos casos estas actividades y sobre todo el ambiente al día de hoy es sumamente contaminado, ¿no? Entonces, obviamente la contaminación afecta a la salud y eso eventualmente con el pasar de los años establece lo que pueden aparecer más enfermedades y crear más pandemias, ¿no? Por ejemplo, nosotros al día de hoy hemos enfrentado pues pandemias de enfermedades. En este caso no encontraron cura y que obviamente empezaron en este caso a aislar a las personas, ¿no? Hasta que la enfermedad se erradique. Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades ha enfrentado el ser humano y ha logrado sobrevivir? ¿Sí? ¿Cuáles son las enfermedades más terribles? Cáncer, leucemia, el COVID, viruela del mono y entre otras. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, si bien es cierto, al día de hoy tenemos una gran cantidad de enfermedades, ¿no? Si nosotros nos ponemos a investigar las enfermedades más difíciles con las que ha tratado prácticamente los seres humanos, han sido pues enfermedades que casi exterminan a la población, ¿no? Una de ellas en este caso fue la peste negra, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, eso es un lapso bastante determinante para que la población no siga creciendo, ¿no? Y en base al ambiente, a la contaminación, eso prácticamente da paso a nuevas enfermedades, ¿no? El caso del COVID-19, que prácticamente fue una pandemia que diezmó a la gran cantidad de población en el mundo, detallando pues mayormente a personas que tenían entre 40 años en adelante, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, de aquí a 50, 60 años, imaginen que otra vez aparece otra enfermedad, empiezan a darse lo que son guerras, enfrentamientos, y eso también evita que la población en su momento siga en constante crecimiento, ¿no? Pero debido a la contaminación, a los cambios climáticos, también aquí aparecen las fuerzas naturales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de fenómenos naturales, en este caso, ha diezmado a la población también? Terremotos, temblores y tsunamis, profe. Muy bien, excelente. Entonces, miren, una gran cantidad de fenómenos naturales, ¿no? Nosotros aquí en el Ecuador, ¿cuándo fue el último terremoto que tuvimos y que desgraciadamente perdieron la vida, pues, una gran cantidad de personas en nuestro territorio? ¿Cuándo fue?
Profe, estoy confuso entre lo de Manta y lo de la UCI. En Manta. ¿En qué año fue? ¿No? Abril, 16 de abril 2016, profe. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros somos un país que prácticamente también enfrentamos ese tipo de fenómenos, ¿no? Y que obviamente cuando se da en nuestro territorio trae muchísima desgracia porque la población en general es la más afectada, ¿no? En el caso del Ecuador, ¿qué tipo de fenómenos aparte de los terremotos tenemos? Y es un fenómeno que justamente ahorita está pasando, por el cual hace muchísimo frío. El fenómeno del niño. El fenómeno del niño, ¿no? Entonces, miren, nosotros hemos pasado por terremotos, temblores, lluvias, sequías, y eso también delimita bastante al crecimiento de la población, ¿no? Como ustedes saben, China, a pesar de ser el país de mayor cantidad de la población, ellos también han enfrentado lo que son fenómenos naturales en donde han matado a millones de personas, ¿no? En el caso de terremotos, de temblores, ¿sí? En el caso de tsunamis también. Entonces, miren, realmente la población, ¿sí? Sufre de diferentes ataques, por decirlo así, que el mundo tiene, y eso en su momento, pues, ha logrado mantener una población bastante controlada, ¿no? Pero prácticamente la población, ¿sí? Cuando goza de mejores condiciones de vida, prácticamente tiende a crecer la población, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos hijos tenían nuestros abuelitos hablando de 20, 30 años atrás? De 7 a 12 hijos, profe. Excelente, muy bien. Entonces, miren, tenían pues una cantidad de hijos bastante grande, ¿no? Hoy en día, ¿cuántos hijos más o menos podemos llegar a tener? Profe, llegando a ese punto, recién leí una estadística donde que dice que la población en el Ecuador está variando ya que los hombres están llegando a no casarse y mujeres igual. También tenemos se puede decir, de déficit de nacimiento de niños que también puede acabar con la población, ya que no está habiendo muchos nacimientos estos últimos años. Muy bien, excelente. Entonces, miren, por ejemplo, si antes, en el caso de nuestros abuelitos, ¿no? Ellos se comprometían en matrimonio, ¿sí? Y eventualmente, pues, lograron tener 7, 8, 9, 10 hijos en adelante, ¿no? Hoy en día, como ustedes saben, prácticamente el pensamiento de los jóvenes ha cambiado y ha sufrido de modificaciones, ¿no? Como ustedes saben, existen personas que no quieren tener hijos, existen algunos casos tanto de hombres, de mujeres, que no quieren tener lo que son compromisos, matrimonios y que viven directamente en libertad, ¿no? Y se ha dado casos en que en la actualidad, recientemente se publicó una noticia en donde se establecía de que existen más personas solteras que casados. Por ende, la población en la actualidad ya no ve el matrimonio directamente como un objetivo, ¿no? Y que obviamente, pues, las personas han cambiado su pensamiento y no directamente están enfocadas en tener lo que es un matrimonio, vida e hijos, ¿no? Y en la actualidad, en algunos de los casos, se cataloga que la cantidad de hijos que tienen los ecuatorianos varían entre uno o dos. Sí, uno o dos, ¿ok? Es decir, prácticamente eso no ha tenido pues un crecimiento en el caso de los nacimientos, ¿no? Entonces existen personas que dicen, no, yo no quiero tener hijos, mejor tengo mascotas, me dedico a viajar, existen personas que obviamente no quieren tener matrimonio y eso eventualmente pues delimita también el crecimiento de la población, ¿no? Ahora, entonces, miren, toda esa situación prácticamente afecta al crecimiento de la población como tal y eso evita en su momento, pues,
que la población siga creciendo, ¿no? Y en base también otra afectación importante es la economía. Por ejemplo, con el mensual que nosotros recibimos, ¿sí? Eso más o menos para cuántos hijos nos permite mantener. Profe, nuestro salario está muy bajo a la canasta, y entonces yo creería que no, no deberíamos tener tantos hijos en eso. Y Muy bien. hay otros países que incluso delegan que solo pueden tener un hijo, que no pueden tener más. Y eso también es contra la ley, tener más hijos en ciertos países. Muy bien, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, ¿no? Esas leyes que prácticamente imponen mayormente se dieron en los países asiáticos, ¿no? Especialmente en China, se estableció una normativa por el crecimiento acelerado de la población en que, sí, solamente podían tener un hijo, nada más. Sí, solamente un hijo, ¿no? Pero ¿qué sucede acá? Si nosotros mantuviéramos una condición económica buena, por decirlo así, prácticamente nos permitiría mantener dos, tres, cuatro, cinco hijos en adelante, ¿no? Y eso es lo que pasa en China. Ellos directamente, a ser una potencia mundial, la mensualidad que ellos reciben es sumamente alta. Y al tener dinero, en este caso, eso permite para tener dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hijos, ¿no? Pero en nuestra economía y por los ingresos que nosotros recibimos, eventualmente, pues también es un delimitante, ¿no? Ahora, vamos a la población mundial. Le ayuda, por favor, en la lectura el señor Luis Fernando, por favor. Bueno, la población mundial al inicio de nuestra era, es decir, hace 2015 años, se estimaba que la humanidad comprendía aproximadamente 250 millones. Es decir, en en cuarto de millar de personas, el primer millar lo alcanzó a los años 1800. En el segundo, 127 años más tarde, y después de cada millardo adicional se presentó en periodos de tiempo más y más cortos. El tercer año, el tercero en 1960 y el cuarto en 1974 y el quinto en 1887 y el sexto en 1999 y el séptimo en 2011. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, sí, nosotros hemos tenido pues un crecimiento acelerado, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, al día de hoy, ¿sobrepasamos el billón de habitantes o todavía no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será o no será que ya llegamos al billón? No al millón, al billón. Ya llegamos como población, como habitantes. ¿Qué opinan ustedes? Yo, profe, no llegamos al billón. Ya, puede ser muy bien. Señor Oscar, dígame por favor, ¿será que ya llegamos al billón? Este, entre China y entre China e India ya hay casi unos 3.000 millones, ¿no? 7.000 millones todavía no. Aunque no se sabe la cantidad exacta, pero quizás puede ser que ya estemos llegando. Excelente, ¿no? Sí, ahorita van a consultar, ¿sí? Sobrepasamos ya el billón. Pero exactamente, sí, vamos a consultar ahorita, ¿cuántas personas hay en el mundo? ¿Sí? ¿Cuántas? Ahorita vamos a consultar, ¿sí? Ya sobrepasamos el billón, pero ¿cuántos, sí, mediante registros, somos hasta el día de hoy? A ver, ¿cuántos somos? ¿Ya consultamos?
Señor Julio, dígame, por favor, ¿cuántos más o menos somos? Ah, no, perdón, señor Luis Fernando, ¿cuántos más o menos somos? ¿Sobrepasamos ya el billón? Profe, verán, tenemos el 50.5% de hombres, que sería 4.060.200 hombres. Y de las mujeres son 3.979.800 mujeres. Entonces, miren, bueno, en el caso directamente de la población mundial, ¿no? Al día de hoy, si hablamos en el caso de hombres, de mujeres, sí, hemos observado, en este caso, que podemos determinar que el nacimiento o el crecimiento de los seres humanos ha estado bastante acelerado, ¿no? Justamente, y la población mundial actual está cerca de los 8 billones. Entonces, miren, la situación, cómo ha cambiado, cómo ha modificado, hablando solo hasta el 2023, es decir, hasta la población actual. Ahora, ¿qué sucede acá? Imaginen que se da la Tercera Guerra Mundial. ¿Sí? La población en el mundo es la más afectada y por ende, pues también ha de disminuir, ¿no? Pero, sin embargo, ¿sí? Hasta el día de hoy podemos observar, ¿no? Que la población mantiene un crecimiento estable. Ahora, de que puedan ocurrir enfermedades, de que puedan ocurrir lo que son fenómenos naturales, de que el clima tampoco nos acompañe, de que existen guerras, estos también son factores que en su momento, pues, la población no ha permitido tener un crecimiento, ¿no? Recuerden, en la antigüedad, ¿sí? Desde el aparecimiento del ser humano, desde la primera civilización que existió, eventualmente nosotros hemos estado en constante enfrentamiento, ¿no? Y en ese caso también detalla que los 8 billones que nosotros tenemos al día de hoy, generalmente es una población bastante corta en comparación del pasado. ¿Por qué? Porque si en el pasado no hubieran existido guerras entre culturas, luchas por territorios, ¿sí? Nuestra población sería sumamente alta, ¿no? Pero obviamente debido a que se peleaban culturas, pueblos, nacionalidades, y eso eventualmente pues permitió que la población no creciera, en este caso como debería ser en las sociedades, ¿no? Ahora vamos a hablar de la natalidad y la mortalidad. Me ayuda por favor en la lectura el señor Oscar, por favor. Las transformaciones de la población pueden explicarse en gran parte por medio de dos factores que se consideran muy importantes: los niveles de natalidad y los de mortalidad. El número promedio de personas que nacen en un lugar y tiempo determinados y que incrementa la población existente se llama natalidad. El número de personas que mueren en un lugar y tiempo determinados y que disminuye la población existente se llama mortalidad. Excelente, señor. Muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá, prácticamente dentro de los factores de la población existen dos, entre los más importantes son dos, ¿no? La natalidad y la mortalidad. ¿Qué es la natalidad? Natalidad es el nacimiento de nuevos seres humanos o humanos, se puede decir. Muy bien, excelente. La mortalidad. El deceso de la humanidad o la muerte de la humanidad. Excelente, muy bien. Entonces, miren, cuando hablemos de estos términos, enfocan tanto al nacimiento de las personas como a la muerte de ellas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues nosotros podemos determinar que bajo el crecimiento de la población se establece tanto el nacimiento como las defunciones o los fallecimientos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar que prácticamente en la sociedad actual existen más nacimientos que defunciones o que personas
fallecidas, ¿no? Entonces, justamente como lo leíamos en la primera diapositiva, existen, bueno, en el caso de los nacimientos por minuto, 267 niños, mientras que por minuto mueren 104 personas. Es decir, la tasa de nacimiento es bastante acelerada, ¿sí? Muy bien, me ayuda en la transición demográfica, por favor, el señor Luis Fernando. Dice, la tasación democrática. Hace un poco más de 200 años, es decir, antes del siglo XXIII, el crecimiento de la población en todas las partes del mundo siempre fue muy lenta, porque las altas tasas de natalidad, es decir, los nacidos, se venían en gran medida anuladas por altas tasas de mortalidad, es decir, la muerte de muchos niños morían poco después de nacer. Las pestes mataban a las poblaciones enteras, por eso no aumentaba la población. Excelente, muy bien. Entonces, miren, al siglo XVIII prácticamente existían enfermedades terribles que no tenían pues la cura correspondiente, ¿no? Y en ese caso, pues los niños eran los más afectados y en algunos de los casos, la mayoría de ellos pues no llegaban a la etapa adulta, ¿no? Pero hoy en día, como ustedes pueden ver, tenemos lo que son vacunas y eso ha permitido que nuestra población siga en constante crecimiento, ¿no? Población por continentes. Me ayuda el señor Oscar, por favor. La población mundial no se halla distribuida uniformemente entre los continentes. En los actuales momentos, el continente más poblado del mundo es el asiático, pues allí se asienta un número de personas, 4.366 millones, superior al resto del mundo. Le siguen en orden descendente África, 1.113 millones, Europa, 788 millones, América del Norte, 572 millones, América del Sur, 416 millones, América Central y el Caribe, 48 millones, y Oceanía, 39 millones. Al inicio de la era cristiana, hace 2000 años, la proporción de las poblaciones continentales habrían sido parecidas, pero Asia y Europa, es decir, los viejos continentes, han perdido en porcentaje y han ganado los nuevos, África, las Américas y Oceanía. Muy bien, excelente. Entonces, miren, aquí hablamos de la distribución por continentes. Miren, por ejemplo, acá en África tenemos 1.113 millones, Europa 788 millones, América del Norte 572 millones y América del Sur 416 millones, ¿no? Aquí también podemos hablar en América Central 48 millones, Oceanía 39, ¿sí? En donde prácticamente podemos detallar que el continente africano es en donde existe la mayor cantidad de población en el mundo, ¿no? Como ustedes saben, actualmente China es el país que más habitantes tiene, hablando de 1.400 millones, ¿sí? Mucho más que en este caso hablando del continente americano que el africano. Aquí hablamos que India le sigue con 1.280 millones, Estados Unidos 325 millones, Indonesia 255, Brasil 203, Pakistán 188 y también hablamos de que se proyecta que al 2100 India sería pues el país con mayor cantidad de población, ¿no? Y China sería el segundo, Nigeria el tercero con 752, Estados Unidos 450 y la República Democrática del Congo con 389 millones, ¿no? Entonces, miren, prácticamente podemos detallar que en cada continente, ¿sí? Eventualmente destaca lo que es un país en donde tiene la cantidad bastante alta de población, ¿no? Aquí también podemos hablar, en este caso, del sector urbanizado, es decir, en donde prácticamente cuentan con ciudades, cuentan con empleos, trabajos y una economía bastante estable, ¿no? Hablando con América del Norte, con 81%,
hablando directamente en África y en Asia, el 41%, y después hablamos de América Latina, ¿no? 78, Europa 74, Oceanía 73. Entonces, miren, esas son las formas de distribución económica, ¿no? Prácticamente podemos establecer que la población, sí, en el mundo ha sufrido de diferentes transformaciones, pero hasta el día de hoy mantiene un constante crecimiento en la población, ¿no? Aquí también hablamos del Ecuador, que en su momento, pues, teníamos una población de 12, 13 millones. Hoy en día estamos cerca de los 18 millones y se prevé de que si no existen enfermedades, lo que son guerras, conflictos, pandemias, nuestra población de aquí al 2030 eventualmente tendremos 24 millones, ¿no? Pero son proyecciones nada más. Pero ese valor también puede modificarse, ¿no? Justamente como lo mencionábamos en clase, es decir, las personas ya no quieren casarse, las personas mayormente ya no quieren vivir en matrimonio, no quieren tener hijos, y eso también puede establecerse lo que es un cambio estructural en la población, ¿no? Entonces, si de aquí al 2030 por el crecimiento que teníamos, llegábamos a 24 millones, pero en la actualidad podemos observar de que existen la mayor cantidad de solteros, puede decir que tal vez de 24 millones tal vez no crezcamos, es decir, bajemos e inclusive hasta los 21 o 22 millones, ¿no? Pero son factores que prácticamente influyen en el crecimiento de la población, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No. No, excelente, muy bien. Entonces, chicos, yo les voy a enviar por anuncios una pequeña actividad, ¿sí? Que la van a realizar hasta el próximo viernes, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Y pues, no sé, ¿quién es su tutor o tutora? La licenciada Toaquiza. El nombre. Ya, entonces tiene que indicarles una situación, ¿no? Casi les digo, pero no. La profe tutora ya les va a decir, ¿no? O en el caso también le preguntan, ¿sí? Bien, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga Ya, pues, siempre.